Ahora que ya sabes cómo fue la PAES de invierno, veamos el siguiente ejercicio. El ejercicio dice: un grupo de investigadores desea evaluar la acción individual de tres fármacos X, W y Z que favorecen la regeneración de las microvellosidades intestinales dañadas a causa de enfermedades gastrointestinales e intolerancias alimentarias, con el fin de generar nuevos tratamientos. Para ello, cuentan con cultivos de tejidos epiteliales de enterocitos dañados provenientes de tres sujetos diferentes, 1, 2 y 3. Con respecto a lo anterior, ¿cuál de las siguientes opciones presenta un diseño experimental acorde al propósito de la investigación y que entregue resultados confiables? Entonces, la clave para poder responder este ejercicio es que tenemos que evaluar alguna alternativa que muestre un diseño experimental que sea acorde al propósito de la investigación y que además nos entregue resultados que sean confiables. Si volvemos a leer el enunciado, podemos observar que el grupo de investigadores desea evaluar la acción individual de los tres fármacos, por lo que la opción correcta tiene que tener representado en el diseño experimental la acción individual de cada fármaco. Y a partir de esa información podemos descartar algunas opciones. Por ejemplo, si vemos la alternativa B, podemos observar que se da una combinación de fármacos. Los fármacos no están actuando de manera individual. Por ejemplo, el fármaco X con el fármaco W se agregan al tejido del sujeto 1. El fármaco Z con el fármaco X se agregan al tejido del sujeto 2. Y el fármaco Z con el fármaco W se agregan al tejido del sujeto 3. Por lo que en esta alternativa no se está evaluando la acción individual de cada fármaco. Eso implica que podemos descartar esta alternativa. Por otro lado, si miramos la alternativa D, podemos observar que acá pasa algo similar. Todos los fármacos se están aplicando a la vez. Eso no nos permite evaluar la acción individual de cada fármaco. Por lo tanto, la alternativa D también la podemos descartar. Ahora solamente tenemos como alternativas la opción A y la opción C. Bueno, analicemos cada una de ellas. En la opción A podemos ver que el fármaco X se agrega al tejido del sujeto 1, el fármaco W se agrega al tejido del sujeto 2 y el fármaco Z se agrega al tejido del sujeto 3. Y acá cada fármaco se prueba en un tejido de un sujeto diferente. Por otro lado, en la alternativa C, podemos ver que el fármaco X se agrega al tejido del sujeto 1, 2 y 3. El fármaco W también se agrega a los tejidos 1, 2 y 3. Y el fármaco Z también se agrega a los tejidos 1, 2 y 3. Por lo que acá cada fármaco se prueba en los tejidos de los tres sujetos, a diferencia de la opción A. En este sentido, los datos que va a entregar el diseño experimental de la alternativa C van a ser más confiables con respecto a los datos que entrega el diseño experimental de la alternativa A. Porque en el caso de la alternativa C, vamos a tener como datos la respuesta de los tres tejidos frente a cada fármaco de manera individual. Y en cambio, en la alternativa A solamente tendríamos los datos de la respuesta del tejido 1 frente al fármaco X, del tejido 2 frente al fármaco W y del tejido 3 frente al fármaco Z. Pero también tenemos que saber cómo estos tejidos responden a los otros fármacos. Por ejemplo, cómo el tejido 2 responde al fármaco X o cómo el tejido 3 responde también al fármaco X. Tenemos que también tener esa información para que puedan ser comparables los datos y los resultados sean confiables. Por lo que la alternativa A la podemos descartar en ese sentido, y eso implica que la opción correcta es la alternativa C,
porque cumple con el diseño experimental y además da datos que sean más confiables con respecto a la opción A. Y para finalizar, los dejamos invitados a que se suscriban al canal para que estén atentos a todos los videos que estén relacionados con la PAES. ¡Nos vemos! Bienvenido, estudiante. Ahora que sabemos cómo es la PAES de Ciencias, te invitamos a desarrollar el siguiente ejercicio que veremos a continuación. La pregunta dice así: el análisis elemental de un elemento orgánico indica solo la presencia de carbono, hidrógeno y oxígeno, con una fórmula mínima de CH2O. Si la masa molar del compuesto es aproximadamente 180 gramos dividido mol, entonces su fórmula molecular es, y se nos muestran 5 opciones de las cuales solamente una es correcta. Pausa este video y trata de responder esta pregunta de manera autónoma. Luego comparamos respuestas. ¿Lo tienes? Vamos a ver entonces cómo desarrollarlo. Para responder esta pregunta, primero necesitamos relacionar la masa molar del compuesto, o sea, los 180 gramos dividido mol, con su masa molar empírica, que corresponde a la masa molar de la fórmula empírica CH2O. Con ello, determinaremos un factor de conversión que nos permitirá relacionar de manera directa la fórmula empírica y la fórmula molecular. Pero vamos paso por paso. En primera instancia, nosotros determinaremos la masa molar del CH2O sumando 12 gramos dividido mol con 1 gramo dividido mol por 2 más 16 gramos dividido mol, que es la masa molar de cada uno de los elementos que constituyen a esta sustancia. De tal forma que nos quedará lo siguiente. Una vez que hacemos este cálculo, llegamos que la respuesta a la masa molar empírica son 30 gramos dividido mol. Luego reemplazamos estos valores descritos en la fórmula previamente mencionada y obtenemos el factor de conversión. Al hacer el cálculo, obtenemos que el factor de conversión sería 180 dividido 30, que corresponden ambos a las unidades de gramos dividido mol. Se despejan las unidades y nos queda que el factor de conversión es 6. Finalmente, este 6 que corresponde al factor de conversión, lo utilizamos para poder multiplicar los átomos que nos expresan en la fórmula empírica, tanto a los átomos de carbono como a los de hidrógeno y a los de oxígeno, y al hacer este cálculo obtendremos la fórmula molecular. Haciendo esto, obtenemos que la fórmula molecular es C6H12O6, tal como nos expresa una de las alternativas, la alternativa E, la cual es efectivamente la respuesta correcta. Tip para esta pregunta: otra forma de poder llegar a la respuesta es simplemente calcular las masas molares de cada una de estas sustancias. Si nosotros determinábamos la masa molar de cada una de estas especies, solo una alternativa nos daba que la respuesta correcta eran 180 gramos dividido mol, la letra E. Sin embargo, este truco solamente funciona si solamente en una de las alternativas está esta opción de los 180 gramos dividido mol. Si otra de las alternativas hubiera tenido esta misma masa molar, no hubiéramos tenido otra forma de hacerlo que con la forma anterior. Profesor en Línea te invita a que te suscribas al canal de CPECH que está en YouTube para que puedas aprender más tips en tu preparación. CPECH, el Preuniversitario de Chile.